Hemos visto hasta ahora que la combinación lineal de dos soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden y homogénea, que además son linealmente independientes entre sí, etiquetados como y1 y y2, y que se igualan a la función y de x, también va a ser una solución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden y homogénea, misma que se muestra en rosa y que seguramente ya saben de memoria. Hay que recordar también que la relación entre la ecuación diferencial en rosa y una ecuación diferencial escrita de la manera más general, como se muestra en negro, es por medio de las relaciones para las funciones p de x y q de x, que involucran a las funciones coeficientes a2 de x, a1 de x y a0 de x. Ahora, lo visto hasta el momento ha sido únicamente a sabiendas de que existe una función y1 de x que sirve como solución cuando la ecuación diferencial en negro se lleva a la forma en rosa. Por lo consiguiente, es hora de comenzar a resolver ecuaciones diferenciales lineales, pero comenzaremos con las más sencillas. Se partirá de la premisa que los coeficientes de la función y de x y sus derivadas en la ecuación diferencial en negro no serán funciones, serán constantes. La función a2 de x va a ser igual a la constante a, la función a1 de x va a ser igual a la constante b y la función a0 de x va a ser igual a la constante c. Por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver es la que se muestra en rosas, pero ahora involucrando las constantes a, b y c. Con esto, damos por comenzado el nuevo tema. Se va a llamar ecuaciones diferenciales lineales y homogéneas con coeficientes constantes. Se asume entonces una solución y de x que va a ser igual a la exponencial del producto entre una constante m y nuestra variable x. En unos momentos más van a darse cuenta del por qué se emplea esta función tan particular. Derivamos una vez a nuestra función solución y para la segunda derivada utilizamos el resultado de la primera derivada de y de x, mantenemos la constante m, además con la constante m que sale de la derivada de la exponencial de mx es como obtenemos el producto entre m cuadrada por la exponencial de mx. Sustituimos en la ecuación diferencial y como ya estamos habituados, identificamos a cada término, a y' de x, a y' de x, a y de x. Ahora bien, como cada uno de los tres sumandos tiene a la exponencial de mx como factor común, lo factorizamos y si lo mandamos dividiendo al 0, nos desharemos de él. Noten lo que ha quedado. Ha quedado una ecuación cuadrática, que también se denomina ecuación auxiliar. Escribimos la ecuación auxiliar, el resultado que obtuvimos del desarrollo previo. Resolviendo por medio de la ecuación general, se pueden encontrar dos raíces. Ahora, cabe aclarar que las raíces pueden ser distintas, como en el presente caso, pero también pueden ser iguales, o inclusive pueden ser raíces complejas. Por el momento, continuamos con las raíces distintas y dejaremos los demás casos para más adelante. Resultan entonces dos raíces y, tomando en cuenta la forma de la solución propuesta inicialmente, tendremos dos soluciones. Una solución empleando el valor de la raíz m1, etiquetada como y1 de x, y una segunda solución empleando el valor de la raíz m2, etiquetada como y2 de x. Ya tenemos dos soluciones para la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea, enunciada previamente. Queda entonces demostrar que ambas soluciones son linealmente independientes para poder proponer una solución general que sea la combinación lineal entre y1 y y2. Resolvemos la determinante del Wronskiano e identificamos cada uno de los productos que conlleva la definición de una determinante. Vean que factorizamos la exponencial del producto entre la suma de las raíces m1 y m2 y la variable x, con lo que queda el resultado que se muestra en pantalla. Vemos que el Wronskiano es distinto de 0 cuando se tienen raíces distintas, por lo que podemos escribir una solución general y de x que sea una combinación lineal de y1 de x y y2 de x. Soluciones previamente calculadas y linealmente independientes entre sí porque satisfacen el criterio del Wronskiano distinto a 0. Entonces, hemos encontrado una solución general para la ecuación diferencial en rosa cuando se obtienen raíces distintas. Pero, ¿qué pasa cuando se obtienen raíces iguales? Esto es, cuando m1 es igual a m2. ¿Qué pasa más aún cuando se obtienen raíces complejas? Recordamos la fórmula general para determinar las raíces m1 y m2. Ahora bien,
La manera en que sabremos si las raíces que se obtendrán van a ser distintas, iguales o imaginarias es por medio del discriminante. El discriminante lo conforman los dos términos que se encuentran dentro de la raíz cuadrada. Si el discriminante es mayor a 0, en otras palabras, si la suma de ambos términos da un valor positivo, entonces las raíces que se obtendrán van a ser distintas entre sí. Por otro lado, si el discriminante es igual a 0, por lo que ambos términos se cancelarían entre sí, entonces se tendrán raíces iguales. Finalmente, si la discriminante es menor a 0, esto es, si 4 veces el producto de AC es mayor al cuadrado de B, el discriminante será igual a un número negativo, o lo que es igual, será menor de 0. Recuerden que no se puede obtener la raíz de un número negativo y que el resultado siga perteneciendo al conjunto de los números reales. Lo que obtendremos serán raíces complejas. Tendrán una parte real y una parte imaginaria. Empezamos a analizar el primer caso, cuando el discriminante es mayor a 0. Como ya vimos, obtenemos raíces distintas. M1 es distinto a M2, determinados cada uno por medio de la fórmula general, y la solución general estaría dada por una combinación lineal entre y1 de x y y2 de x, cada una de ellas con una raíz embebida en el argumento de la función exponencial. Y pues bueno, la función y de x escrita de esa forma soluciona la ecuación diferencial en rosa. En el caso de que la discriminante fuese igual a 0, ocasionaría que las raíces m1 y m2 fuesen iguales. Tanto m1 como m2 serán igualadas simplemente a m, y el valor de esta raíz única será el negativo de la fracción b entre 2a. El origen de esta fracción radica en la fórmula general. Si la escribimos como la suma entre dos fracciones y la discriminante es igual a 0, vemos que nos queda únicamente el negativo de b entre 2a. Escribimos la solución general como combinación lineal de y1 de x y y2 de x, y nos percatamos que ambas funciones son iguales debido a la igualdad que existe entre las raíces. Comprobamos independencia lineal entre ambas funciones y vemos que al calcular el wronskiano, este es igual a 0. Por lo tanto, las soluciones y1 y y2 no son linealmente independientes y no podemos escribir una solución general de la forma en que lo hicimos. Analizamos entonces nuevamente la ecuación diferencial y vemos qué podemos hacer. La trabajamos un poco dividiéndola toda entre la constante a y obtenemos la igualdad para la función p de x y la igualdad para la función q de x. La finalidad de llevar la ecuación diferencial a la forma que ya conocemos es porque podemos calcular una segunda solución por medio de la metodología de reducción de orden, y a partir de la función y1, entonces sabremos una función y2. Procedemos a calcular la función y2 e insertamos la función p de x en el argumento de la exponencial del numerador. Noten que también se ha puesto lo que vale la función y1 en el denominador, elevándola al cuadrado, porque así lo demanda la integral que me determina la función u de x. Resolvemos la integral del argumento de la exponencial en el numerador y elevamos al cuadrado la función y1 de x en el denominador. Hay que realizar la división entre las funciones exponenciales y para ello sustituimos la fracción b entre a por 2m. Esta relación tiene origen en la igualdad que habíamos encontrado previamente para m, que es igual a menos b entre 2a. Conservamos la exponencial que multiplica el resultado de la integral indefinida y realizamos la división entre las funciones exponenciales, la cual es igual a 1. Realizamos la integral, la cual va a ser la integral de dx simplemente, y noten cómo es que hemos llegado por medio de la metodología de reducción de orden a una segunda solución. Claro, la solución general ahora va a ser una combinación lineal de la función y1 y la función y2, la cual es la que acabamos de encontrar.